Al menos 5 muertos en las manifestaciones en Kenia en contra de la reforma tributaria. En medio de una fuerte represión policial, decenas de personas irrumpieron en el Parlamento, que aprobó la subida de impuestos siguiendo recomendaciones del FMI. Julian Assange está a un paso de la libertad. Tras alcanzar un acuerdo con Washington, el fundador de Wikileaks se dirige hacia las Islas Marianas, territorio estadounidense en el Pacífico, y allí se va a declarar culpable de violar la ley de espionaje a cambio de 62 meses de cárcel que ya ha cumplido en Reino Unido. Y la Unión Europea inicia conversaciones formales con Ucrania y con Moldavia para integrarlas al bloque. Y los grandes partidos europeos acuerdan además renovar a Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea. Conectamos con Bruselas. Buenos días y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos esta edición informativa en Kenia porque en Nairobi al menos 5 personas han muerto y más de 30 han resultado heridas en las protestas en contra de la reforma tributaria, según informa la agencia Reuters. Las manifestaciones protagonizadas por la juventud se han intensificado este martes, cuando decenas de personas han irrumpido en el Parlamento, que aprobó la subida de impuestos, una medida impulsada por el gobierno de William Ruto con el objetivo de cumplir las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional tras un acuerdo alcanzado en 2021. El aumento de impuestos, la flama que incendió las protestas de Kenia. Un proyecto de ley propuesto por el actual gobierno del presidente William Ruto pretende aumentar los impuestos de diversos productos para recaudar 2.700 millones de dólares y así aminorar la deuda externa. Originalmente, la ley establecía el aumento del IVA a productos como el pan, la compraventa de automóviles y algunos servicios financieros, además del incremento en los impuestos al combustible y a las exportaciones. Pero la percepción de estas medidas por parte de la sociedad keniana no fue buena, por generar el encarecimiento del costo de vida, provocando que miles de ciudadanos salieran a tomar las calles para obligar al gobierno a replantear la ley. El éxito fue parcial. El aumento de impuestos se aprobó solo para los combustibles y las exportaciones, y también para cuestiones relativas a la ecología, lo cual redundará en un incremento del costo de las manufacturas de algunos productos como las toallas sanitarias y los pañales. Sin embargo, esta ley no marca la primera alza de impuestos introducidos por el gobierno de Ruto. En 2023 se estableció un gravamen a la vivienda y un aumento a la tasa máxima del impuesto sobre la renta personal, lo que también generó un fuerte rechazo social. El descontento ha ido creciendo desde entonces hasta este martes, cuando manifestantes irrumpieron en la sede del Parlamento keniano después de que se aprobara la legislación momentos antes. Las movilizaciones fueron reprimidas duramente por las fuerzas de seguridad, dejando cientos de heridos y víctimas mortales. El gobierno ha dicho que el retiro de algunas propuestas fiscales muestra su voluntad de ceder. Para los kenianos no parece ser suficiente. Cambiamos de información. Julian Assange está a un paso de la libertad después de más de una década de encierro y de 5 años amenazado con la extradición a Estados Unidos por haber revelado crímenes de guerra. En estos momentos, el fundador de Wikileaks está viajando hacia las Islas Marianas, un territorio estadounidense en el Pacífico, donde, después de alcanzar un acuerdo con Washington, se va a declarar culpable de obtener y difundir información secreta, lo que le conllevaría una pena de cárcel de 62 meses, que ya se da por cumplida, y Washington además abandona la petición de extradición del periodista. Samuel Salgado nos explica la larga trama judicial. Culpable de violar la ley de espionaje de Estados Unidos fue la condición que el periodista y fundador de Wikileaks, Julian Assange, aceptó a cambio de una sentencia de 5 años de prisión. De forma inmediata, Assange salió en libertad, ya que el acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense estipula que el periodista australiano ya cumplió el tiempo comprendido en la sentencia durante los años que estuvo recluido en una prisión del Reino Unido. Así parece llegar el fin de una saga judicial de más de una década que dio la vuelta al mundo. En 2010, el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación sobre Wikileaks, portal web que tiene el fin de sacar a la luz información oculta a los ojos de las mayorías. La razón, publicar miles de documentos secretos aportados por Chelsea Manning, una analista de inteligencia del Ejército de Estados Unidos. Algunos mostraban casos claros de posibles crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Irak y Afganistán durante sus campañas militares al principio de los 2000.
Assange, como fundador de Wikileaks y máximo responsable de revelar información clasificada de Estados Unidos, buscó asilo en la Embajada de Ecuador en Londres, ciudad en la que se encontraba cumpliendo una libertad bajo fianza por un caso judicial aislado con las autoridades suecas por un supuesto delito de abuso sexual. La embajada ecuatoriana le concedió el asilo basándose en su denuncia de persecución política y el temor de que fuera enviado a Estados Unidos, donde era acusado de 18 cargos penales, entre ellos espionaje y conspiración. Fue el inicio de la etapa más larga de la saga. Assange pasaría los próximos 7 años en la sede diplomática. En 2019 empezaría la fase más dura para Assange. El nuevo mandato en Ecuador llegó con cambios. El nuevo presidente Lenín Moreno decidió revocar el asilo a Assange. Seguido de esto, la policía británica entró a la embajada ecuatoriana y lo arrestó por violar la libertad bajo fianza de 2010. Luego fue sentenciado a 50 semanas de cárcel. Es 2021 y el periodista llevaba 4 años recluido en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh. El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió entonces a las autoridades británicas su extradición, pero la justicia británica la negó. La administración Biden fue presionada por una coalición de defensores de la prensa que lo instó a retirar los cargos contra Assange. Durante el último año, la justicia británica concedió pequeñas victorias al fundador de Wikileaks que le permitieron postergar la extradición a Estados Unidos, hasta el día del acuerdo con la justicia norteamericana. En otras noticias, este martes la Unión Europea empezó formalmente el largo proceso de conversaciones con Ucrania y con Moldavia para que entren al bloque comunitario. Ahora, para los detalles, conectamos con nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera. Esther, buenas tardes para usted. Hemos hablado mucho del inicio de este proceso, por lo tanto le pregunto exactamente qué empieza hoy o qué empezó ya. Sí, hola, buenas tardes. Se han iniciado formalmente las negociaciones. Ahora empieza el largo proceso, como comentabas, para poder empezar ya a hablar de adhesión de Ucrania dentro de la Unión Europea. Se produce después de que hace 2 años se estableciera el estatus de candidata a Ucrania, pero también a Moldavia. Parecía una gesta prácticamente imposible, pero es un mensaje de enorme calado político, especialmente para la población ucraniana en un momento tan delicado en el frente. A partir de ahora se deberá analizar capítulo por capítulo qué es lo que tiene que empezar a adaptar toda su legislación Ucrania, de capítulos, por ejemplo, pasando por los derechos fundamentales, también el Estado de Derecho e incluso la política climática. A partir de ahora la Comisión Europea tendrá que analizar cuáles son los capítulos que estará más avanzada Ucrania en su legislación para empezar ya a negociar. Eso sí, se necesita el visto bueno de los Estados miembros, capítulo por capítulo. Una vez cerrado, todos los capítulos se podrán abrir si se considera que Ucrania no ha avanzado lo suficiente. Así que es un proceso largo, muy complejo. Así lo ha asegurado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Hoy lo que se ha establecido es hablar de cómo se va a producir estas negociaciones, pero aún así, como comentaba, se tienen que abrir todos los capítulos en los que Ucrania tendrá que adaptar su legislación. Son aproximadamente 80.000 páginas de leyes europeas. En la Unión Europea se asegura que hoy se trata de un paso histórico en las relaciones con Ucrania, pero nunca ha ocurrido que la Unión Europea nunca hasta ahora había negociado con un país en guerra. Esther, pues al margen de este proceso que iremos siguiendo, en otras noticias de la Unión Europea, justo hablabas de von der Leyen, según ha avanzado la prensa alemana, concretamente el Frankfurter Allgemeine, ¿no? Ya habría preacuerdos entre los grandes partidos europeos para precisamente designar los altos funcionarios de esta legislatura, entre ellos a von der Leyen, ¿no? Para que repita mandato. ¿Qué más sabemos? Sí, así es, lo confirman fuentes diplomáticas a France 24. Hay un acuerdo entre las 3 grandes familias europeas, populares, socialistas y liberales. Han llegado a un acuerdo para decidir estos altos cargos de las instituciones. Ursula von der Leyen sería la candidata para presidir la Comisión Europea. También Antonio Costa, antiguo primer ministro de Portugal, sería quien presidiría el Consejo Europeo. Y finalmente la actual primer ministra de Estonia, Kaja Kallas, sería la jefa de la diplomacia
Europea. El acuerdo alcanzado hoy se tiene que ratificar aún así por parte de los líderes europeos a finales de esta semana en una cumbre europea aquí en Bruselas, pero el pacto se ha alcanzado entre las grandes familias políticas, al margen de la extrema derecha, a pesar de sus enormes victorias en las últimas elecciones europeas. Así que habrá que ver cómo va a reaccionar la primera ministra italiana Giorgia Meloni y también el primer ministro húngaro Viktor Orbán, porque a menudo han criticado en los últimos días que los acuerdos se lleguen sin tenerlos a ellos en cuenta. Este acuerdo, por lo tanto, se tiene que ratificar a finales de esta semana y en el caso de von der Leyen va a ser simplemente su nominación, porque el Parlamento Europeo tiene que aprobar esta nominación a mediados de julio. Esther, pues muchísimas gracias. Contaremos con usted para ir siguiendo toda esta actualidad europea. Mientras tanto, pasamos a Israel porque la Corte Suprema dictaminó el fin de la exención del servicio militar para los jóvenes judíos ultraortodoxos, dado que es obligatorio para los chicos y chicas judíos del país. La decisión pone en tensión la coalición del gobierno de Benjamin Netanyahu, que cuenta con 2 partidos ultraortodoxos. Nuestra corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz, nos ampliaba previamente. En un fallo unánime, los 9 jueces de la Corte Suprema de Israel han ratificado que ya no existe un marco legal que mantenga las exenciones para los judíos ultraortodoxos y que el Estado debe comenzar a incluirlos en el servicio militar obligatorio. Es una sentencia que pone más presión a la coalición de Netanyahu, que depende de los 2 partidos jaredíes para mantenerse en el poder, y sus líderes llevan tiempo amenazando con una disolución si se produce en efecto el reclutamiento de estudiantes de seminarios religiosos a los que también se les quitarían los subsidios si se niegan a servir. En su dictamen, los jueces justificaron que, literalmente, en el apogeo de una guerra difícil, la carga de desigualdad es más aguda que nunca, y es que la invasión israelí en Gaza y los enfrentamientos con Hezbollah han acelerado un debate histórico sobre las exenciones a hombres religiosos, mientras más de 300.000 reservistas movilizados se han visto obligados a extender su servicio por falta de personal en el ejército. Es por esto que los movimientos civiles de protesta y referentes de la oposición han celebrado este fallo, mientras que líderes de los partidos ultraortodoxos han acusado a los jueces de no entender el valor de los estudios de la Torá y se han mostrado desafiantes sobre un eventual llamado a filas. Sin embargo, aunque la Corte ordena iniciar este reclutamiento de este sector, los jueces se han abstenido de dictar cuántos de los 63.000 elegibles deben ser llamados o cómo se debe llevar a cabo ese proceso, dejando algo de margen de maniobra al gobierno. La apuesta de la coalición de Netanyahu es un proyecto de ley originalmente presentado por Benny Gantz en 2021, que está siendo tratado en el Parlamento y que prevé bajar de 26 a 21 la edad de exención de los estudiantes de yeshiva y reclutarlos gradualmente. Pero es un texto que hoy no conforma ni al propio Gantz ni a todos los miembros de la alianza gubernamental, que piden un reclutamiento más inmediato. Mientras intenta zanjar estas diferencias, el primer ministro ha dicho estar sorprendido por el fallo de la Corte, alegando que llega cuando su gobierno está impulsando una ley que él considera histórica para resolver esta cuestión. Y hoy se cumplen 15 años de la muerte de Michael Jackson. El rey del pop falleció el 25 de junio de 2009 a los 50 años. Jackson recibía múltiples medicamentos para combatir el insomnio y otros problemas de salud, lo que terminó derivando en un fallo cardíaco. Pese a las polémicas por encuentros con menores de edad, el artista sigue siendo una de las figuras más influyentes en la música y la cultura popular. Su legado perdura a través de sus melodías, sus innovaciones en el baile y su impacto en la industria del entretenimiento. Hasta aquí las noticias, ya regresamos.
France 24, el arte en todas sus formas. Liberté, égalité, actualité.